a la novia del Señor. Los comprados por su sangre. Amén. ¿Cuántos creen que son comprados con su sangre? Hermanos amados, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Esa es la noticia que ya sabemos, pero nunca está de por demás recordar ese sagrado sacrificio que Él hizo por nosotros. Vamos a Mateo 28, 19. Por favor. Y también alístese luego Hechos 2:38. En el nombre del Señor Jesús. Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2:38. Para la gloria del Señor Jesús. Hechos 2:38. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Unas palabras de oración. Padre mío, aquí está su palabra y aquí está su pueblo. Y aquí está, Señor, este pobre inútil con el micrófono, Señor, clamando misericordia y ayuda. ¿Quién soy yo, Señor?, dijo el profeta. ¿Quién soy yo, Padre, que pueda o que tenga que hablar su santa palabra a su santo pueblo, Señor? Oh Espíritu Santo, envíe querubín en esta mañana una vez más, como lo hizo con Isaías, y que queme mis labios del fuego del altar, y que ninguna palabra contraria a su palabra salga de mi boca, sino solamente lo que sea su palabra, para su honra y su gloria. Todo diablo del infierno que quiera atormentar y perturbar esta congregación está derrotado por su muerte en la cruz, y lo expulsamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y reclamamos a este pueblo para su gloria. Que cuando se toque la fiesta de los vencedores, ahí estemos todos los que estamos aquí en esta mañana. Oh, concédalo, Padre Santo, queremos estar con usted en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen su asiento. En el nombre de Jesucristo estaremos entonces hablando por unos 10-15 minutos este pensamiento que se llama el bautismo. El bautismo. Y tenemos un doble tema, y el segundo tema se llama Pascua, pero vamos a hacer dos en un solo servicio. Así que solamente será un cambio, porque queremos expresar lo que habla la Biblia concerniente al bautismo. Porque primeramente Dios, en este día se llevarán a cabo bautismos. Todavía el Señor Jesucristo está salvando gente justo antes de su venida. Pueblo del Señor, escuche con atención en el nombre de Jesucristo, y que el Señor nos ayude. Confiamos solamente en el Señor Jesús. Confiamos que tengamos la quietud y reverencia, porque el Señor Jesús, dice la Biblia, que Él es un Dios de orden, no de confusión. Si mantenemos el orden, el Señor se va a pasear suavemente. Él es sensible. Él es sensible. No es que seamos exagerados, pero Él es sensible. Él es santo. Amén. Entonces, amada iglesia, en estos minutos tomaremos este pensamiento, el bautismo. Y esto tiene que ser bautismo bíblico. Y nos encontramos en un dilema en esta mañana, lo cual se ha constituido en una polémica mundial. ¿Cierto? Una polémica mundial concerniente al bautismo. Lo cierto es que es un mandamiento del Señor. Entonces, cada creyente que ha aceptado a Jesucristo en su corazón está interesado en saber qué dijo Dios en su palabra, pero no traducido por pastorcillos como Claudio o predicadorcillos como cualquier otro predicador, evangelista o maestro, lo que sea. Dice la Biblia que la revelación viene a sus profetas. Así dice Amós 3:7, y eso la novia dice amén. Amén. Porque cuando confiamos en la palabra de un hombre intelectual que ha leído la Biblia, que tiene conocimiento, hermano, es como agarrarse una cuerda podrida. O sea, querido salir de un hoyo, se va a reventar.
Pero si nos agarramos de la revelación, dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién era Pablo? El primer profeta en la edad de Éfeso. Dijo, así que si otro edifica, mire bien cómo sobre edifica. Así que cualquier creyente que crea que es creyente, o que crea que es pastor, o que es predicador, o lo que sea, debe de fijarse cómo edifica su mensaje que está predicando. Que Dios me ayude. Entonces miramos un dilema. El Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, id de ser discípulos. Perdónenme. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Hechos 2:38, no Jesucristo literalmente, pero el apóstol Pedro dice algo que suena contrario a lo que Cristo dijo. Pero con la ayuda de Dios miremos en algunos 10 o 15 minutos qué es lo que está pasando ahí. Parece una contradicción en la misma Biblia, porque lo leímos en la misma Biblia, ¿cierto o no? Es la misma Biblia. Y el mismo Dios que escribió Mateo 28, 19 fue el que escribió Hechos 2:38. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, vayamos a Lucas 10:21 y usted va a empezar a ver con un reflector espiritual qué está pasando. Gloria al Señor. Lucas 10:21 dice, Jesús se regocija. Vamos a ver por qué se regocija el Señor. En aquella misma hora Jesús se regocija en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Y el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, en otra escritura, que si no fuereis como niños, no podréis ver el reino de Dios. No podréis entrar en el reino de Dios. Entonces, aunque estemos ya grandes, canosos, bigotones, tenemos que ser como niños ante la presencia de Dios, y entonces Él nos va a bendecir. Él nos va a enseñar las cosas ocultas de los sabios intelectuales que le dicen, a mí ¿qué me vas a enseñar? Yo fui al seminario, estudié tantos años, mire, ahí está la escritura. Dios la revela a los niños. ¿Qué significa niños? A los que son de un corazón humilde, sincero, sensible, que obedece, que acepta la disciplina. Para que usted pueda ver un buen joven, tiene que ver primeramente un buen niño, porque si no es un buen niño, espérese qué va a ser de joven. La instrucción es de niño. Entonces Dios quiere instruirnos como a niños. ¿Cuántos niños sabemos aquí? Que Dios nos ayude. Así es como recibimos bendición. Entonces Dios escondió las cosas de los sabios y los entendidos. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que 300 años después de la muerte del último apóstol, vino un concilio mundial de iglesias en Nicea, Francia, en el año 325. Y ahí se juntó un grupo de gente intelectual que no quisieron ser niños y empezaron a sentirse diplomáticos y sabios, e instituyeron juntamente con Constantino un cambio. Y dijo, hay que bautizarse en el nombre del Padre, y Hijo y del Espíritu Santo, y así vino corriendo. Pero en la Biblia nunca se encuentra que los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Ahora el apóstol Pedro, muy atrevido, dice, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es Pedro hablando o es el Espíritu Santo? Vamos a ver ahorita, Vamos a ir a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Ahí vino un acontecimiento, lo cual nos va a ir ayudando a ver qué pasó. ¿Se contradice la Biblia o no se contradice? La Biblia está escrita para una gente exclusiva. Lo comentaba en el culto del viernes, que acabo de recibir ese fresco del profeta de Dios. Que cada programa en el mundo, escúcheme esto, mire, cada programa en el mundo
está diseñado, dice el mensajero, para un pueblo exclusivo. Me pareció interesante, impactante eso, porque donde quiera que usted vaya, usted va a encontrarse con un programa para usted. Va usted a una fiesta infantil, hay una fiesta para niños. El esposo dice, no, ve tú con los chiquillos, yo acá me quedo, porque el programa es para niños, ¿cierto? Y si va a un antro, Dios no lo quiere, yo nunca he ido, pero hay un programa para una gente exclusiva, los que quieren ir ahí. Pero cuando venimos a la casa de Dios, hay un programa para usted diseñado por Dios. Y ese programa nos ayuda, nos bendice. Entonces, la palabra de Dios está escrita para un pueblo exclusivo. No es para todos. Usted está aquí en esta mañana, en su corazón diga, Padre, gracias. De veras, no porque yo esté hablando, sino porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo están aquí. Yo sé, confío y lo creo con todo mi corazón. ¿Cuánto lo creen? Él está aquí en esta mañana. Y confiamos en el Señor que volvamos a nuestro hogar. Un día de estos. Entonces, Mateo 16, 18 nos abre más los ojos. ¿Qué es lo que pasó en Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38? Escuche, y aquí está el misterio, el desenlace más de este misterio. Versículo 18. Dice el Señor, y yo también te digo, ¿a quién le dice? A Pedro. Dice la confesión de Pedro. Por causa del tiempo no vamos a leer más, pero usted conoce la escritura. Mateo 16, 18 empieza Cristo a darnos, o el mensajero nos empieza a decir de qué se trata esa polémica, Padre, Hijo, Espíritu Santo o el Señor Jesucristo. Mire, y yo también te digo, dijo el Señor Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El 19. Y a ti, ¿a quién? ¿A Pedro? Ok, se va abriendo el panorama. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Punto y coma. La gramática habla mucho. Ahí el mensajero nos enseña que entonces ahí medita, piensa, examina. Punto y coma. Te daré las llaves del reino de los cielos. De los cielos. No es cualquier cosa. Pedro había recibido una revelación de los cielos. Entonces por esa razón Dios en la tierra, en vida, le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos. Bueno, entonces como creyentes empezamos a ver qué hace, literalmente qué hacemos con las llaves. Pues cerramos y abrimos. ¿Cierto? No eran unas llaves, pero estaban espiritualmente, naturalmente, que era espiritualmente. El asunto estaba plenamente ardiendo con el Espíritu Santo ahí en la escena entre el Señor Jesús y Pedro. ¿Se puede imaginar la escena? La gran autoridad sobre todo el universo. A ti, Pedro, te doy las llaves. Posiblemente Pedro había pensado, Señor, ¿para qué quiero las llaves? Quizás como hombre, pero el Señor sabía, las vas a ocupar en cuanto yo me vaya. Amén, hermano Héctor, ¿cierto? Amén. En cuanto yo me vaya, las vas a ocupar. Como decimos aquí, de a mí te acuerdas. ¿Cierto? ¿Está contento como yo? Alabado sea el Señor, le dejó las llaves. Y entonces aquí miramos que en el Hecho 2:38, Pedro, ¿qué hizo con las llaves? Sigamos leyendo el 19. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Punto y coma. En esa escena de Hechos 2:38 Jesús estaba en la gloria, ¿cierto? Pedro estaba en la tierra. ¿Y en dónde estaba él atando y desatando? En la tierra. Y Jesús en los cielos lo estaba respaldando. De manera, hermanos, que cuando Pedro dijo, bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, usted es creyente y yo también, podemos ver a Jesús decir, bien hecho.
¿Sí, amén? Sí, amén. ¿Les cuadra? Sí. Vamos a seguir las escrituras para que vea que va a cuadrar mejor. Alabados al Señor. Entonces, y todo lo que atares, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo. Ahora vamos. Hechos 2. Vamos a Hechos 2 rápidamente y estamos casi cerrando. Con la ayuda de Dios. Mire, Hechos 2. Capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿A quiénes? A los 120 en el aposento. Así es, amén. Asentándose sobre algunos. ¿Lo están leyendo? Entonces corríjanme. ¿Lo dije bien o no? No. Mire entonces, estaban 120 y entre ellos Pedro, ¿sí? Sí, amén. Y asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Todos. Amén. Sí, amén. Todos y llenos. No medias, hermano. Ahí mi Biblia dice que llenos del Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces esto empieza a romper las cadenas de confusión que tiene el mundo religioso entre que Padre, Hijo, Espíritu Santo y Señor Jesucristo. Y la mente intelectual, carnal, humana y también me tengo que decir mundana, dice no, ¿quién tiene más autoridad, Pedro o Jesús? Y hasta se pueden reír en su cara, ya ves, yo te gano. Así que en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es carne, no es el Espíritu Santo revelando la cosa. El tiempo me faltaría, pero con lo poquito que hablemos, confío en Dios que quede anclado. Entonces, todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, versículo 14. Entonces, Pedro, lo está mencionando claramente, era el mismo Pedro que le dio las llaves, ahora otro Pedro. Que yo sepa, era el mismo, hermana María. Que yo sepa, era el mismo. Entonces Pedro, ahora aquí podemos ver que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dice ahí atrásito, en el versículo 4. Poniéndose en pie con los 11, porque Judas estaba colgado, ya se lo habían comido los cuervos y los perros, yo creo. Estaban los 11. Alzó la voz y les habló diciendo, y empezó a predicarles el sermón. Y no voy a entrar ahí porque el tiempo se me va. Pero vamos al versículo 21. Empieza a mencionar aquí la palabra de Dios, no los títulos, sino el nombre. 21. Y todo aquel, dijo el apóstol Pedro, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Sí, amén. Entonces, si en el nombre del Señor yo soy salvo, ¿me tengo que bautizar en el nombre o en los oficios de Él? En el nombre. Cuando Dios empieza a poner la mente en su lugar y el corazón en su lugar, decimos, pues sí, está claro. Está claro. Hasta aquí va clarito, ¿sí o no, hermano Angelito? Está claro. Hasta aquí miramos que el Espíritu Santo que habló en el Señor Jesucristo estaba en Pedro. ¿O no dice la Biblia en Mateo 1 que lo que ha engendrado, lo que trae en el vientre del Espíritu Santo es? Dice, fue engendrado por obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús. Vamos a ver entonces capítulo 4 de los Hechos, versículo 8, para ver, confirmar si Pedro estaba lleno del Espíritu Santo o no. Pedro y Juan ante el concilio. Dice Hechos 4:8. Entonces Pedro, medio lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces, amada novia de Cristo, dígame usted, ¿puede el Espíritu Santo contradecir al Espíritu Santo? No. Con toda la extensión de la palabra, no. Ahora, ¿por qué el Padre y el Espíritu Santo? Nos regresamos a Hechos 2. Vamos, en el nombre del Señor que vamos a ver algo. Hermano Pedrito, me mueve esto por favor para abajito.
y me da los frutos. ¿Por qué Padre, Hijo, Espíritu Santo? Gracias. Mire, en Hechos 2:36, el apóstol Pedro, usando las llaves, vea usted lo que dice. Sepa pues, recuerde que fue la primera predicación de Pedro estando lleno del Espíritu Santo. Antes de eso, Pedro, así como usted y yo, tentaleaba tanto que lo negó 3 veces. Pero ya con el Espíritu Santo, hermano, imposible que Pedro lo negara. Dio su vida por su Señor. Y Dios me ayude a estar dispuesto a dar mi vida por mi Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Siente su presencia en esta mañana. Gracias por su quietud. El Espíritu Santo está aquí, hablándonos, diciéndonos: no se confundan, hijos, yo los amo. No temáis, manada pequeña, que vuestro Padre le ha placido daros el reino. Me emociona la predicación de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 3 en 1, como el aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. 3 en 1, afloja la incredulidad y la manda al infierno. Afloja la confusión y nos queda claro que el nombre del Señor Jesucristo es exactamente ese: Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros miramos ahí que el apóstol Pedro está mencionando 3 en 1. Entonces queda así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús. ¿Quién era Jesús? El Hijo. ¿Sí o no? Y Jesús significa Salvador. Y el Espíritu Santo le dice: le llamará su nombre Jesús. En el Antiguo Testamento dice: llamará su nombre Emanuel. Y en el Nuevo Testamento también dice: llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿quién era Jesús? Era Dios con nosotros. En el pueblo de Israel, ¿quién era Jesús? Era Dios sobre el pueblo, en la columna de fuego y la nube. En el día de Pentecostés, ¿qué fue Jesús? Dios en nosotros. Amén. A este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa ungido. Entonces, cuando usted usa con la ayuda de Dios, humildemente, sinceramente, el orden bíblico, usted dice: bueno, pues ahí está claro, Señor Jesucristo. Ahí está. Gracias a Dios por su mensajero que nos mandó. Eso no, Claudia, tranquilo, no. Es de la gracia de Dios. Por eso yo amo leer el mensaje que Dios envió en este tiempo del fin, porque nos saca de Babilonia. Bien, pudiera quedarme ahí, pero quiero darle la explicación en lo natural. Padre, Hijo y, vamos a decir, aunque no esté aquí el hermano Hugo porque está su esposa, vamos a usar al hermano Hugo de ejemplo. Y mecánico automotriz. ¿Sí? El hermano Hugo ¿es hijo, sí o no? Sí, amén. ¿Es padre? Amén. Es padre, gracias a Dios.
entonces lo hace a Él Señor. ¿Tiene Él un apellido? Sí. Es de la O. Entonces, este personaje nos habla de alguien. Es padre, es hijo y es mecánico, así como el mecánico, pero hay muchos mecánicos. Este personaje nos habla de alguien, y ese alguien tiene que tener su nombre completo. Señor Hugo de la O. ¿Sí? Lo natural cae solito. Cae solito. Entonces, tiempo se me fue. Déjeme leer un extracto muy interesante. Miren, ¿qué significa entonces el agua? Hablando ya del bautismo. ¿Han oído decir ustedes al Señor Jesús: yo soy la puerta? Amén. Yo soy el camino. Amén. La verdad y la luz. Amén. ¿Lo han oído a Él decir alguna vez? Entonces, estrecha es la puerta y angosto el camino. Amén. ¿Se han fijado ustedes alguna vez cómo se deletrea estrecho? En inglés, estrecho y agua se usan dos palabras que se pronuncian igual y se escriben casi igual, pero que tienen diferente significado. Estrecho quiere decir en inglés agua. ¿Ven? Estrecha. Agua es el camino. Y esa agua es la puerta y angosto el camino, porque pocos desean el bautismo bíblico. ¿Qué es el agua? El portal, la puerta, ¿ven? Para abrir en el nombre del Señor Jesús el camino a través del agua estrecha de la vida. Estrecha es la puerta, angosto el camino. Amén. Agua es la puerta en el nombre del Señor Jesús. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis. Mientras permanezcamos mirando hacia el Calvario, recibiremos el don del Espíritu Santo. Correcto. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor.